de qué se trata la sabiduría o la felicidad y qué cosas se supone que camino hay que seguir para uno estar feliz y una cosa que lleve al goce de la existencia. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Me fui caminando para las 4 direcciones, acabé con mis ideas y mis ilusiones. Me limpió la vida del peso de mis errores, ahora le... Y ahí a uno se le abre una cantidad de problemas y de dimensiones, porque cada religión, cada cultura, cada persona tiene una manera de decir cómo es ese camino. Y cada una de esas son incoherentes con las de los demás. Entonces, ahí sí que uno se mete en un forro, porque además empieza a racionalizar lo que es la felicidad, que después uno se puede dar cuenta que eso a la vez complica todo lo que es un desenvolverse más natural en lo cotidiano. Entonces, por el lado como occidental en que uno nace, hay un énfasis en que la felicidad va por el lado de hacer muchas cosas. Es un énfasis al ser ejecutivo, no ejecutivo en una empresa, sino que hay que hacer muchas cosas. Entonces uno se mete en esa dinámica y se vuelve un hacedor, de que hay que salir a correr, que hay que hacer acá, que hay que hacer allá, que hay que trabajar, todo un tema de diferentes mandamientos que dan la religión. Pero hay otra manera, y es un poco más oriental, aunque los orientales también tienen la nuestra, y es la manera de que hay una rama que habla de la felicidad no por las cosas que uno tiene que hacer, sino por la manera en que uno hace esas cosas. Es una filosofía más enfatizada a las disposiciones por las que uno interactúa con la realidad. Eso uno lo puede ver mucho más en el budismo, por ejemplo, que las prácticas nunca son prácticas concretas de hacer esto de esta y tal manera, sino desde qué emoción, desde qué perspectiva, desde qué estado interno yo me induzco para poder vivir eso. Entonces, así como nosotros tenemos unos criterios inmensos para definir la realidad y ver las diferentes cosas que hay en la realidad, uno se mete en el budismo y ve que hay unos criterios inmensos para definir los estados internos. Y yo ya no recuerdo las palabras, pero es una cantidad de cosas infinitas. Y después, por otro lado, está lo que está pasando ahora, como más recientemente en nuestra historia, que es la interacción de estos dos mundos, de los mundos de los haceres concretos con los mundos de las disposiciones. Y eso se empiezan a repletar de libros de autoayuda, tanto de gente de los estilos ejecutivos como de los estilos de las disposiciones, y el caos en el que nos enfrentamos cuando uno quiere saber, bueno, cómo guío mi propia vida o mi propia conducta para ir enriqueciendo la calidad de mi vida. Ahí uno tiene tantas opciones que es más caótica y trae más problemas la pregunta que las posibilidades que nos dan actualmente. Entonces, ahí es donde uno se empieza a sobre-recargar de consejos y mandamientos y tips y claves y recetas y todo el cuento. Hasta que llega un momento en que uno tiene que, o no sé si uno, pero el que a mí me pasó, que dije, bueno, atrás todo eso y veamos desde mi experiencia, no sé, esto fue a los 18, desde lo que yo he vivido, qué cosas yo veo que sí me hacen bien y qué cosas veo que no me hacen bien, y qué cosas veo a los demás. Entonces empieza un camino mucho más propio, pero primero hay que tomarse la autoridad de que uno defina los criterios
y las actividades que a uno le hacen bien. Y empieza ahí el proceso propio. Pero el problema no se acaba ahí porque uno mismo tiene ya la cultura metida en el propio cerebro. Entonces empieza uno a tener que desligar las cosas que dice y piensa de las cosas que realmente experimenta y le pasa. Y ahí empieza como una depuración de teoría explicativa armada racionalmente y no desde la experiencia cotidiana. Entonces empieza un aterrizaje, a veces un aterrizaje forzoso, hacia tener una filosofía de vida más cotidiana y que tenga que ver con uno y con el lenguaje que tenga que ver más con uno. Y ahí lo interesante es que recordé un poema que yo leí como a los 15 que me terremoteó mucho mi vida, que fue un poema de Nietzsche, un filósofo alemán, que habla de los caminos que hay que seguir, o los caminos que sigue la gente o que siguió él mismo, para ir agarrando una autonomía reflexiva y una autonomía mental en el fondo. Y él habla de eso a través de metáforas en un poema que se llama Sobre las 3 transformaciones del espíritu. Y se los voy a leer.